En programas anteriores hemos tratado el tema del sermón narrativo. En esos programas sugerimos que nuestros sermones narrativos pueden seguir la estructura de un cuento corto, o sea, tener 4 partes: marco escénico, trama, punto culminante y desenlace. Ahora bien, hay otras alternativas para diseñar sermones narrativos. Específicamente, podemos seguir la forma y la estructura literaria de los pasajes bíblicos que deseamos predicar. Ese es nuestro tema hoy en Prediquemos. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. A continuación, presentaremos algunas sugerencias sobre cómo predicar sermones sobre 3 tipos de narrativas bíblicas. En primer lugar, las historias de milagros. Segundo, las parábolas. Y en tercer lugar, las historias de llamamiento profético. Veamos, pues, cómo podemos diseñar sermones sobre estos tipos de literatura bíblica. Consideremos en primer lugar las historias de milagros. En los evangelios encontramos varios tipos de historias de milagro, pero los principales son los milagros de sanidad y los exorcismos, donde se libera a una persona que ha estado endemoniada. Estas historias de milagros contienen 4 componentes principales. Por regla general, los milagros comienzan describiendo la situación que requiere la intervención milagrosa. Es decir, nos indican cuál es el problema que afecta a la persona. Si es leprosa, si está endemoniada o si tiene un familiar gravemente enfermo. El texto pasa entonces a narrar el encuentro entre las personas necesitadas y el agente que Dios utilizará para llevar a cabo el milagro. En el Antiguo Testamento, los agentes divinos son los profetas, mientras que en el Nuevo Testamento, Jesús lleva a cabo los milagros en los evangelios y los apóstoles en el libro de los Hechos. Después del encuentro, ocurre el milagro como tal y se da la evidencia de que la necesidad ha sido resuelta. Este sermón entonces sigue el siguiente bosquejo de 4 partes. Primero, descripción de la necesidad. Segundo, el encuentro con el agente divino. Tercero, el milagro u exorcismo. Y en cuarto lugar, la evidencia de que el milagro ha ocurrido. Casi todos los milagros que narra el Evangelio de Marcos le añaden un 5.º elemento a estas historias. Este elemento es el asombro de la multitud. En ocasiones, Jesús responde ante tal asombro, indicándole a sus discípulos que no deben decir que Él es el Mesías enviado por Dios. Esto se conoce como el secreto mesiánico. En otras ocasiones, los milagros narrados por Mateo y Lucas también incluyen este 5.º elemento. Pasemos a considerar las parábolas. Las parábolas tienen una estructura muy sencilla. La misma tiene 3 partes: marco escénico, trama y desenlace sorpresivo. Este desenlace sorpresivo sustituye al punto culminante y al desenlace que encontramos en el cuento corto. Como regla general, en estos finales sorpresivos se invierten algunos elementos de la historia. Por ejemplo, el hijo perdido vuelve, la oveja perdida regresa al redil, o la semilla da muchísimo más fruto de lo esperado. Este sería entonces el modelo a seguir a la hora de predicar una parábola. El sermón tendría 3 partes. En primer lugar, el marco escénico. En segundo, la trama. Y en tercer lugar, el desenlace sorpresivo. La gran dificultad que encontramos al predicar las parábolas hoy es que nuestras congregaciones conocen muy bien cómo terminan estas historias. Por lo tanto, es difícil lograr el efecto sorpresivo que tanto necesitamos para predicar las parábolas en forma efectiva. Lo ideal es estudiar bien las parábolas hasta comprender en qué radicaba tal sorpresa y tratar de darle a la conclusión de nuestro sermón un sabor contemporáneo que recupere tal efecto.
O para decirlo con más claridad, si la gente se escandalizaba al escuchar una parábola, nosotros no podemos predicarla hasta que comprendamos cuál es el escándalo, por qué era escandalosa. En tercer lugar, consideremos las historias de llamamiento profético. Estas aparecen mayormente en el Antiguo Testamento. Sin embargo, podemos encontrar algunas de estas historias en el Evangelio de Lucas, como la Anunciación a María, que está en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38, y la pesca milagrosa, donde ocurre el llamado a el apóstol Pedro. Eso está en Lucas 5, del 1 al 11. Del mismo modo, encontramos una historia de llamamiento profético en el libro de los Hechos de los Apóstoles, específicamente el encuentro de Saulo de Tarso con el Cristo resucitado en Hechos 9, del 1 al 6. Lo que distingue a estas historias, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es que la persona llamada por Dios se resiste al llamamiento divino. Por eso, Isaías afirma ser un hombre de labios inmundos, y Jeremías trata de evadir el llamado divino, afirmando que es solo un niño. Un bosquejo sermonario basado en esta forma literaria de la Biblia tendría la siguiente estructura. En primer lugar, una introducción. En segundo lugar, la confrontación, o sea, el encuentro del personaje bíblico con Dios o con un agente divino, ya sea el ángel o ya sea Jesucristo resucitado. En tercer lugar, encontramos la comisión, o sea, el llamamiento al ministerio, que por lo regular en el Antiguo Testamento es el ministerio profético. En cuarto lugar, ocurre la protesta. La persona llamada expresa dudas sobre su propia capacidad para llevar a cabo la tarea que le ha sido encomendada. Pero en quinto lugar, hay una reacción divina. Dios afirma el llamado mediante una promesa de salvación y un acto milagroso que le sirve de señal al profeta. Al predicar estas historias de llamamiento profético, podemos comparar las objeciones que presentan los personajes bíblicos con las excusas que los seres humanos continuamente presentamos al llamamiento que Dios nos hace hoy. Ofrecemos estas ideas con la esperanza de animar a quienes desean practicar el arte de la predicación narrativa. Aunque estos apuntes son breves, esperamos que los mismos le motiven a continuar el estudio y la práctica de este tipo de predicación. El futuro de una iglesia local, de una denominación o de una institución religiosa sin fines de lucro depende en gran medida de la calidad de su liderazgo. Por eso, si usted desea alcanzar sus metas ministeriales, debe prepararse debidamente para obtener esos logros. Usted desea un programa de educación teológica que sea excelente en términos académicos, accesible en cuanto al lugar y horario de los cursos y módico en el aspecto financiero. Excelente, accesible y módico. Así es el programa de Ministerios Hispanos del Seminario Teológico Gordon Conwell. Excelente porque contamos con una facultad reconocida internacionalmente. Accesible porque ofrecemos cursos intensivos en inglés y en español en distintos puntos de los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Módico porque nuestros estudiantes reciben una generosa beca que facilita su acceso y permanencia en el programa. Por medio del programa de Ministerios Hispanos, usted puede obtener una maestría en artes en liderazgo cristiano. Y si no tiene un bachillerato o una licenciatura que le califique para la maestría, puede solicitar admisión a nuestro diploma en liderazgo cristiano. Si termina este programa de manera exitosa, podrá pasar directamente a nuestra maestría sin perder ninguno de los créditos obtenidos. Para más información sobre este programa, escriba hoy mismo a ministerioshispanos@gordonconwell.com, ministerioshispanos@gordonconwell.com o llame al 978-646-4302, 978-646-4302. Recuerde que si desea ver o escuchar
ejemplos de sermones narrativos, solamente tiene que visitar la parte de sermones en nuestra página de internet drpablojimenez.com o visitar nuestra página en YouTube drpablojimenez.com. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.